Hoy vamos a hablar de por qué el Padre Pío no le gustaba que hiciesen imágenes de él, o sí, y también vamos a profundizar, aunque sea solo un poco, por qué los católicos tenemos imágenes y si está permitido, con un argumento que seguramente ustedes no han escuchado. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. A nuestro correo, bajo el auxilio del Padre Pío, @gmail.com, nos llegó un correo con una pregunta que dice de la siguiente manera: me atrevo a escribirles para que me puedan ayudar en esta duda que tengo. Se trata de las imágenes del Padre Pío, sus estampas y las imágenes de bulto y así. Me pregunto qué pensaría el Padre Pío si estuviera aquí en vida, qué pensaría acerca de ello. Como en un clip de la película El Padre Pío, quien se molestaba mucho cuando las personas empezaban a hacer figuras, estampas y así. Ahora que ustedes ofrecen imágenes y material para nosotros los devotos, ahora en San Giovanni Rotondo, el lugar del santo, ahí los mismos frailes tienen una tienda religiosa muy grande con puro material dedicado al Padre Pío. Venden y así otras personas a las afueras venden esas imágenes. En fin, espero que mi duda sea un poco explicada, espero haberme dado a entender. Saludos cordiales, Cel, S-E-L. No sé, no me ponen un nombre propio, así que voy a responder como si fuese un grupo. Entonces, ellos me pidieron responder a esta pregunta y me da pie para hacer un video muy bueno sobre las imágenes también y sobre lo que el Padre Pío pensaba de las imágenes de él mismo. Entonces vamos a ver la escena que él refiere o que ellos refieren en esta película del Padre Pío cuando él no le gustan las imágenes que están vendiendo afuera, si no me equivoco, de San Giovanni Rotondo. Vamos a verlo. Esto no es un mercado. ¡No es un mercado! ¡No es un mercado! Aquí se reza. Aquí se viene a rezar. Marchaos. Bueno, esa es la escena. El Padre Pío llega y empieza a tirar todas las digamos, aquí en Colombia se dice casetas, ¿no? Esas tienditas donde están vendiendo estampas, me imagino que también bultos del Padre Pío y un montón de cosas así. Entonces el Padre Pío llega y enojado empieza a tirarlas todas. Bueno, esa es la actitud del Padre Pío en ese momento. Pero para explicar más a fondo la cuestión de las imágenes y qué relación tenían ellas con el Padre Pío, vamos a ver otra escena de la misma película donde la actitud del Padre Pío parece ser diferente. Pero antes de verla vamos a pensar lo siguiente: cuando una persona está viva, generalmente no se hacen estampas de esa persona, ni mucho menos imágenes de bulto ni nada, porque las imágenes y las estampas son para venerar. Y una persona viva pues o se le venera directamente o simplemente se restringe mucho el culto para que no hayan excesos. Entonces, por ejemplo, un error, aquí en Colombia lo vivimos cuando vino el Papa Francisco, un montón de personas salieron a vender de todo, porque los colombianos en ese sentido somos buenos negociantes, y bueno, se empezó a vender de todo. O sea, agua bendita traída del Vaticano y todo lo que ustedes quieran se vendía. Pero lo curioso es que habían unas imágenes de bulto o también una especie de estampas o de fotografías más bien del Papa. ¿Qué es lo que pasa? Que la Iglesia prohíbe eso. Primero porque si el Santo Padre mereciese veneración, que ese es el primer punto a discutir, si la merece o no en cuanto a su persona, en cuanto a la figura del papado, todo papa por ser papa merece veneración en cuanto papa, pero no quiere decir que vayamos a venerar a un papa que sea malo, ¿cierto?
Entonces la primera cosa es saber si se le puede o no venerar en cuanto a su persona. Y en todo caso, así se pudiese, la Iglesia no aconseja e incluso restringe el hecho de hacer imágenes de esa persona. Y no tanto las fotografías que hoy son comunes, sino los bultos, ¿no? Las imágenes en bulto, como la de Nuestra Señora de Fátima. ¿Por qué? Las imágenes de bulto dan la idea de que esa persona ya fue elevada a los altares, porque un bulto se coloca en un altar. Y si no fuese para colocar en un altar, no se entendería mucho que se hiciese un bulto, no sé si me voy a entender. Entonces la Iglesia simplemente dice no, que no se haga eso. Bueno, sin embargo, lo hicieron. Eso realmente es un error. Entonces, ¿qué pasa? El Padre Pío seguramente allí ve que no es bueno hacer eso. Encima que las personas estaban más no por difundir la devoción a él, sino por su propio interés. Más o menos cómo estaban las personas en el templo cuando nuestro Señor entra y empieza con el látigo a sacarlos del templo. Estaban por su propio interés y no por el bien, en este caso del Padre Pío, por difundir la devoción a él. ¿Por qué yo no hago hincapié en que era porque habían hecho imágenes del Padre Pío? Porque en sí, aunque la Iglesia no lo aconseja, sin embargo hay una cierta permisión si es un culto privado. Entonces esas personas podrían vender esas fotografías, esas imágenes del Padre Pío, pero primero hacían un estruendo gigantesco de eso y luego con el Padre Pío allí no es posible. Y el Padre Pío entonces reacciona de esa manera porque la Iglesia desaconseja. ¿Por qué me refiero a eso? Vamos a ver esa segunda escena. Vamos a verlo primero y ahí les comento esa escena. ¡Padre! ¡Un milagro! ¡Un milagro! Pasa? En Foggia una bomba ha atravesado un edificio de 5 plantas y llegó al sótano sin explotar. Había mucha gente rezando delante de una fotografía suya. ¿Y a qué se habrá debido? Pero mejor así, ¿no? El día menos pensado me compro una estampita del Padre Pío ese. Sí, no estaría mal. ¿Qué pasa en esta escena? Le dicen que tenían una estampa del Padre Pío, así como la que estamos difundiendo, que ustedes también pueden pedir. Y tenían una imagen del Padre Pío. Se salvan estas personas gracias a la imagen del Padre Pío, o mejor dicho, gracias a nuestro Señor por la intercesión del Padre Pío, pero digamos una intercesión que tenía que ver con su imagen. Recordemos que yo he hecho varios videos sobre la imagen del Padre Pío. El primero de ellos es la imagen del Padre Pío cura y convierte. Entonces el Padre Pío era consciente de que sus imágenes eran usadas por las personas para venerar. Inclusive él tenía cierta comunicación sobrenatural con las personas a través de sus imágenes. Entonces vemos que allí el Padre Pío toma la cosa por un lado gracioso, la vuelve algo gracioso para también él no caer en la vanagloria y mantenerse humilde, pero no reprende la acción. Y miren que aquí es mucho más delicado, porque aquí no es solamente que estén usando sus imágenes como una manera de veneración privada, sino que la usaron contra un hecho natural y de manera pública. Y sucede un milagro. Y sin embargo el Padre Pío podría corregir, si estuviese mal el usar sus imágenes, podría corregir en ese momento, pero no lo hace. ¿Cuál entonces es el resumen de esas dos escenas? ¿Cómo juntar esas dos escenas y que se entienda? Bueno, la Iglesia desaconseja los bultos, en fin, pero las personas empezaban a tener devoción por el Padre Pío y el Padre Pío les permitía tener sus imágenes. ¿Por qué? Por las varias escenas que hemos visto ya en varios videos, que hemos analizado cómo el Padre Pío se relacionaba con las personas que ponían su estampa incluso debajo del colchón y cómo para él era algo que él sentía, aunque eran sus imágenes, pero él lo sentía. Entonces, para responderle a estas personas que me preguntan, simplemente decir que el Padre Pío no estaba en contra de esas imágenes, pero sí contra una desviación del culto hacia su persona y de esas imágenes, es decir, usarlas de manera equivocada. Entonces, para que esto se entienda un poco más, la Iglesia autoriza el culto a las imágenes, tanto en bulto como en pintura, como los íconos que utilizan nuestros hermanos católicos en Oriente y también los cismáticos ortodoxos.
Y esas imágenes la iglesia las autoriza y ya, digamos, la doctrina sobre las imágenes es clara y todo católico debe aceptarla porque fue ya definida, que aquí no es el caso de venir a entrar en todos los pormenores, sino dar un argumento que seguramente algunos conocerán, pero muy pocos, sobre por qué nosotros tenemos imágenes y por qué es permitido tener imágenes. Y es más sencillo de lo que parece. Nosotros como católicos creemos que nuestro Señor es Dios y hombre verdadero. Él, sin embargo, es una sola persona, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es una sola persona, pero tiene dos naturalezas. Tanto hombre, 100% hombre, con un alma inmortal como hombre, y luego Dios, 100% Dios. Entonces, no se confunden las naturalezas, no hay una mezcla, las dos son diferentes, pero Él es una persona. ¿Qué es lo que sucede? Que Él como Dios no puede ser representado porque es invisible. Mismo los ángeles no pueden ser representados. No tienen materia, entonces no se les puede representar. Y Dios tampoco. Pero una vez nuestro Señor se hizo hombre, y Dios es uno y trino, por tanto, si uno de ellos se hizo hombre, de las tres personas, que fue el Hijo en este caso, y el único caso, que es la encarnación, entonces tanto el Padre como el Espíritu Santo se deben de asemejar al Hijo, aún como hombre. Es decir, que si el Padre no es así, no va a ser así. Si el Padre se hiciese hombre, si el Espíritu Santo se hiciese hombre, serían similares a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el momento en que nuestro Señor se hace hombre, Él se hace representable, porque el hombre puede ser dibujado, pintado, fotografiado en estos tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, Él se hace hombre y desde ese momento se hace representable. Se le puede ver, por tanto se le puede recordar, y esa imagen de la memoria también se puede plasmar en la materia. Una pintura, un bulto, cualquier imagen, ilustración, lo que sea, puede nuestro Señor ser representada. Porque Él es hombre y porque Él es Dios, y es una sola persona y es uno y trino. Los protestantes no pueden entender esto de las imágenes y se quedan simplemente en la parte exterior, que el Éxodo y el Salmo 115 creo que es, condena las imágenes. Ellos se olvidan que hay un libro que las condena mucho más duro que todos los demás, que es el libro de Baruch, pero ellos no tienen el libro de Baruch siquiera. Curioso, el libro donde más fuerte se habla contra la idolatría es un libro que solo tenemos los católicos. Eso es curioso también, ¿no? Pero en todo caso, retomando la idea, ellos no creen en la Santísima Trinidad, o los que creen tienen una visión diferente, o cuando se habla de que Dios es hombre y Dios verdadero y que es una sola persona, ellos tienen discusiones si es hombre que se hace Dios, si es un Dios que se hace hombre pero no es realmente un hombre. Bueno, todas las discusiones que hay allí, y luego el problema de la encarnación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor se hace hombre tomando su naturaleza humana de una doncella que está aquí atrás conmigo, que es Nuestra Señora. Entonces Él se hace hombre enteramente, pero toda su humanidad depende de Nuestra Señora. Y de un milagro que el Espíritu Santo hace para que solo de una mujer se pueda tener un hijo. O sea, que una mujer sin participación de hombre pueda llegar a engendrar un hijo. El Espíritu Santo hace un milagro por el cual se reemplaza la necesidad del hombre, y Nuestra Señora entrega su humanidad entera a nuestro Señor. O sea, nuestro Señor es humano como Nuestra Señora es humana. Toda su naturaleza depende de Nuestra Señora. Y como los protestantes asumen que Nuestra Señora es una criatura común, no es especial, no es siempre virgen, inmaculada y todo lo que Nuestra Señora es, entonces ellos asumen que la naturaleza de nuestro Señor es como que elevada por la divinidad, pero no porque desde Nuestra Señora ya esa naturaleza estaba elevada. ¿Cuál es la conclusión de eso para que no sea, digamos, muy complejo de entender? Que si Nuestra Señora es una criatura común, hay algo, y ese algo que hace a nuestro Señor elevarse sobre la condición del hombre, es el hecho de que nuestro Señor, como que tomando la naturaleza humana, la eleva en medio de su vida, o sea, cuando va viviendo, o cuando muere en la cruz, o cuando se bautiza. Es decir, en últimas, hay un momento en el que
ese hombre Jesús se vuelve Dios o se hace más consciente de que es Dios. Y eso es un error porque desde la concepción nuestro Señor es la persona de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, es tanto hombre como Dios, y no hay un hombre que se vuelva Dios, ni un Dios que con el tiempo en que va creciendo se vuelva hombre, o que su humanidad fuese una especie de máscara, o sea, que no fuese realmente hombre. Y en fin, de allí se desprenden muchas otras cosas. Pero entonces, si Nuestra Señora no tiene una naturaleza completamente pura, entonces nuestro Señor no es realmente un hombre al 100%. Y en ese sentido, Él no puede ser representado como un hombre puede ser representado, porque no sería un hombre completamente. No sé si da para entender, pero es un argumento que no se escucha. En últimas, ¿qué quiere decir? Que los protestantes no usen imágenes, no es solamente que sea una diferencia entre ellos y nosotros, no, es mucho más complicado, es mucho más profundo, tan profundo como que el hecho de que ellos no acepten las imágenes es igual a ellos negar la encarnación tal como nosotros la conocemos. Por eso nosotros tenemos un video donde San Luis utiliza palabras muy fuertes con los protestantes, porque dice que ellos no pueden decir que Dios es su Padre. Podríamos decir, si ellos tienen una visión diferente de la encarnación, van a tener una visión diferente de la redención, una visión diferente de la vida eterna inclusive, porque ellos no conocen a nuestro Señor. Podemos en resumen decirlo abiertamente, el Cristo que ellos adoran no es el Cristo del que nos habla la Sagrada Escritura, que nos ha transmitido la Sagrada Tradición, no es Cristo. Muy bien, esa parte pudo haber sido muy densa, yo la hice lo más sencilla de entender, así que las precisiones teológicas se pueden hacer, pero es lo más sencillo que yo les puedo dar para responder a estas personas que les agradezco mucho ver el programa y que queda respondida esa pregunta, espero, y si queda alguna duda, con toda confianza me la pueden hacer. Muy bien, recuerden que si usted es nuevo en el canal, se puede inscribir a la Santa Misa en el link que está aquí abajo. Y solo hay 3 requisitos para que usted entre a la Santa Misa de manera gratuita: suscribirse, darle a la campanita y compartirlo. De ese modo usted y todos los que reciban este video van a estar en esa Santa Misa gratuitamente. Recuerden que darle me gusta a este video es pedirle una bendición al Padre Pío. O sea, es un acto con el cual le pedimos una bendición al Padre Pío. Compartan este video inmensamente por todo lugar para que más personas conozcan al Padre Pío. Y recuerden que nuestra misión es, ya que el Padre Pío tuvo los estigmas, se hizo tan cercano a nuestro Señor, Él nos puede ayudar a recuperar una sociedad que se hunde en medio de la desazón de no tener una fe, de no practicar las virtudes, de haber sido corrompida, para restaurar todas las cosas en Cristo. Eso es lo que queremos hacer. ¿Usted quiere hacerlo? Únase a nosotros. Y recuerda que los hijos protegidos del Padre Pío gratuitamente nos permiten mandar esta imagen por toda Colombia, que ustedes pueden pedir al 320-812-0525, y son ellos, por quienes yo les pido rezar una Ave María al menos, que nos permiten con sus donaciones que enviemos esta estampa para todos ustedes. Bueno, que el Padre Pío pues les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,